es amor. Buen día. Escucha. Hola. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Recuerdan la prédica del domingo pasado? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo? Necesitamos los unos con los otros. Ahí está. Amarnos. ¿Cuál era la imagen de la pantalla? ¿Qué miró el domingo pasado? Amado de la mano. Dale, salvación. Ahí está. La imagen. Bueno, la prédica de hoy tiene mucho que ver porque realmente cuando Dios habla, le habla al cuerpo, ¿verdad? Le habla a la iglesia. Y, por ejemplo, el domingo pasado fuimos junto con mi esposa, nos invitó su hermano, el hermano de ella, a Luis Palacio, ¿saben? La 34, para allá un par de kilómetros, pasando Ibarrucea. Y fue una iglesia chiquita, la habían invitado a la madre, a mi suegra, la madre de Evangelina, entonces fuimos por allá. Yo muy alegre, por supuesto, con mi suegra por allá. Una iglesia pequeña, ¿verdad? No sé cuántos miembros son. 20, recién estamos. Bueno, pequeña la iglesia, ¿verdad? Se está construyendo atrás, están edificando, están creciendo. Y llamativamente Dios habló de lo mismo, habló del cuerpo. O sea que cuando Dios habla, le habla al cuerpo, ¿verdad? Y a la iglesia, sea iglesia Luis Palacio, iglesia Martín Fierro, Dios habla a la iglesia, Él se expresa. Porque en casa podemos escuchar palabras de Dios, podemos leer, Dios nos habla de forma particular, pero cuando nos reunimos, cuando nos juntamos, le habla al cuerpo y nos habla de forma corporativa, ¿verdad? Le habla a la iglesia. Amén. Quería compartir con ustedes Primera de Pedro, capítulo 2. Y le habla del cuerpo también Pedro. Muchos dicen que Pedro por ahí no quería decir su dirección, no la quería declarar, porque era perseguido en ese tiempo. Entonces, él no decía muy bien dónde estaba, para que no lo atrapen, ¿verdad? Pero él escribe en la iglesia. Fíjense que él tenía un intérprete, que era Juan Marcos, que lo ayudaba porque no era muy bueno en el griego. Recuerdan que Pedro era pescador, como uno que le habla, y no era muy docto con las palabras, seguramente el griego tal vez no lo había aprendido muy bien, entonces era como Tebe hablando en inglés. Supongo yo, estoy imaginándome, ¿verdad? Pero él tenía a Juan Marcos que lo ayudaba a transmitir lo que Dios quería decir a la iglesia, ¿verdad? No tenía Silas, que se cree que escribió esta carta, ayudándole a Pedro a escribir y a redactar lo que el Espíritu Santo en ese tiempo hablaba a la iglesia, ¿verdad? Por eso decimos que Dios habla de forma corporativa y habla en la iglesia. La iglesia, en este caso local, acá de Martín Fierro, Arco de Vida, buena la corrección. Pero lo mismo está hablando en otras iglesias, ¿verdad? En otras iglesias locales. Somos todos parte de un mismo cuerpo. Eso es lo que le decía a Pedro. ¿Cuánto vinieron a buscar palabra de Dios? ¿Por qué? Si Dios les está hablando de forma particular y a la iglesia también les está hablando, ¿verdad? Yo tengo más preguntas que certezas sobre estos textos. Por eso mi inquietud es que ustedes también estén ayudando a analizar
Y Señor, ¿qué nos quiere decir? ¿Verdad? A mí me ha pasado muchas veces que me he sentado ahí y me pongo a qué tiene para decirme el predicador. Y no es qué tiene para decirme, es que yo también tengo que decir, Señor, ¿qué me quiere decir en esta mañana? ¿Qué me quiere decir en esta tarde, en esta noche? ¿Qué me quiere decir? Y juntos que estemos leyendo y analizando, ¿sí? ¿Me ayudan? Amén. No me dejen solo. Decía Pedro, fíjese, Primera Pedro capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2, verso 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La falsedad. Es que aparente una cosa y soy otra. Soy hipócrita, ¿verdad? Viene de la palabra esa que, bueno, de sinceridad, que se le ponía la estatua a cera y era algo hipócrita eso, ¿verdad? Es mostrar algo que no soy. Envidias y todas las distracciones. ¿Qué es la distracción? Ah, qué palabra difícil. Oh, me da la pregunta. Las calumnias, el hablar mal del otro. Pedro le está hablando a la iglesia. Quítese de vosotros, decía, desechando, dejando de lado, dejando atrás, toda malicia, todo aquello que yo hago con maldad, ¿verdad? Aún esa maldad de chiquita, la debo sacar, la debo dejar, la debo apartar de mí, ¿verdad? Pedro le está hablando a la iglesia. Dice, toda malicia, todo engaño. No hay engaño en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Hipocresía, que quiero simulo ser algo que no, en verdad no soy, ¿verdad? Soy un hipócrita. Te digo una cosa hago otra, porque aparento una cosa y soy otra, totalmente diferente. Envidias y todas las distracciones. El hablar mal del hermano. Eso que tanto hace daño al cuerpo. Por eso Pedro escribía esto, para que la iglesia no sea dañada. ¿Cuánto daño hace el hablar mal del otro? Cuando está presente y cuando no está presente. Mucho más cuando no está presente, ¿verdad? Estas distracciones. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjese, esta versión me arruina todo la explicación. Pero mejor, porque lo leemos entre todos y dice, desentonancia la leche pura de la palabra. ¿Verdad? A veces escuchamos la palabra y como uno le habla a la iglesia no es algo personal. No es que yo le hablo en contra de alguien, pero la Biblia, la palabra de Dios se interpreta, porque dice lo que dice, ¿verdad? Y a veces escuchamos cada interpretación de hombres que queriendo explicar lo que Dios quiere decir y nos comemos cada cosa, cada enseñanza que uno dice no. Por eso el hombre, la mujer de Dios, tiene que escudriñar, tenemos que buscar. Bueno, no vino Norma hoy, pero ella tiene una muy buena costumbre que es anotar. Cada versículo, cada palabra, cada cosa que se dice, uno la escribe y después se busca y se escudriña y se investiga de dónde viene la palabra, qué significa, qué Dios quiere decir, ¿verdad? El hombre de Dios tiene que ser alguien preparado, que no se tiene que quedar con lo que le dice, ¿verdad? Porque todos tenemos errores y a veces podemos decir cosas que no están muy bien que digamos. Y el no está muy bien que digamos a veces está mal, porque no es lo que Dios quiere decir. Entonces, debemos escudriñar, debemos buscar en la palabra de Dios, debemos ser profesionales de la palabra de Dios. ¿Sí? Un profesional es aquel que hace su trabajo de forma eficaz, de forma efectiva, de forma
perfecta. Amén. Cuando leemos, nos vamos a leer, buscar diccionario griego, ¿cómo? Comentarios, diferentes versiones, buscar qué es lo que Dios me quiere decir. Y buscar y ansiar y desear. ¿Han visto un bebé que cuando tiene hambre? ¿Cómo se desespera, y manotea la mamadera y se prenden ahí a alimentarse. ¿Cuánto hace que no deseo alimentarme? ¿Cuánto hace que no deseo tener ese tiempo con Dios y alimentarme? ¿Cuánto hace que no deseo llegar a mi casa y leer? Y buscar, y decir, Señor, qué es lo que quiere decir, y escudriñar y rascar hasta lo último de lo que dice la palabra, para ver, Señor, qué me querés decir. ¿Cuánto hace que no deseo eso? Recuerdo los primeros días de cristianos, los míos, no sé, los de ustedes, pero yo me encerraba en mi habitación, me había hecho una piecita ahí atrás de mi casa, y pasaba muchas horas leyendo, y leía la historia de David, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y el Apocalipsis. No entendía mucho, pero leía, buscaba, escuchaba una prédica y volvía sobre esas palabras, porque deseaba, porque anhelaba, porque lo necesitaba. Los bebés necesitan la leche. ¿Para qué? Para crecer, para nutrirse, para desarrollarse, ¿verdad? Dice, deseen, nos habla de un hambre, de una búsqueda, de desear, de anhelar. ¿Cuánto hace que no anhelo eso? ¿Cuánto hace que no anhelo de esa manera? ¿Les pasa a ustedes? Y no tendría que pasar, tendríamos que desear y anhelar y querer, como el primer día, volver al primer amor, ¿verdad? Amén. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, para crecer en esta salvación tan grande que tenemos, en esto que Dios nos ha concedido tener, en esta vida nueva, para crecer en sabiduría, entendimiento, para crecer espiritualmente, ¿sí? Para ser aquellos que manifiestan a Cristo, aquellos que lo dan a conocer. Pedro le está hablando a la iglesia, para que ustedes crezcan en la salvación, para que crezcan, para que no sean niños, que deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños, pero ya no servir como niños, sino crecer, desarrollarse, madurar espiritualmente. Amén. Necesitamos por eso el desear con ansias, el querer congregarnos, el querer ir a mi casa a orar, el querer leer, escudriñar y buscar. ¿Sí? Amén. Le está hablando a la iglesia. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hoy leíamos el Salmo 34, el versículo 8 habla de esto. Dice, venid y ver y gustar. Creo que dice, probar. Si lo quieres buscar, Salmo 34, 8. Gustar. ¿Cuánto han gustado al Señor? ¿Cuánto han probado? Sí. Salmo 34. Fíjense lo que dice. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian. Dice, prueben. ¿Qué es probar? Una vez he probado, qué sé yo, el dulce de leche y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Cuando probás algo que te gusta, ya no hay vuelta atrás. Ya decís, esto no lo dejo nunca más en mi vida. Prueben y vean
han visto al Señor? Amén. La palabra dice que nadie ha visto al Señor, ¿verdad? Amén. Pero lo podemos ver con nuestros ojos espirituales, porque Él está en nosotros. Es algo muy difícil de explicar, pero una relación con Él día a día, una intimidad con Él día a día, un probar el Señor, probarlo, gustarlo, estar con Él día a día, ya no hay vuelta atrás. Él te enamora, Él te gusta. Dice, y gustar, dice la otra versión. Su bondad, su misericordia, su amor. No sé si alguna vez han sentido el abrazo del Señor. Todos hemos pasado por situaciones muy difíciles y complicadas. Todos hemos en algún momento estado en el piso. Y el sentir su abrazo, el sentir que Él nos conforta, nos cobija, cuando nos habla, cuando probamos esto, no hay vuelta atrás. Nos enamoramos, ¿Qué palabras le ponemos a eso, verdad? No hay palabras para eso. Pero dice, pruebe y vea, pruebe. Me acuerdo en el trabajo que estábamos con mi amigo Gustavo Segovia y teníamos una técnica entre los dos que nos peleábamos, supuestamente, porque empezábamos a hablar del Señor y cosas de lo que dice en la Biblia. Entonces yo le decía una cosa, él me decía otra y empezábamos como a discutir de alguna manera, tirándonos versículos acerca de la Biblia, pero en realidad le estábamos predicando a los otros. Los otros no escuchaban esto, que se están hablando, que están diciendo, pero en realidad le estábamos predicando. Entonces, es esto. Cuando Dios te enamora, no podés contener eso. Querés que todos lo conozcan, querés que todos lo vean, querés que todos escuchen hablar del Señor. Cuando lo probamos, cuando lo buscamos, cuando lo vemos. No importa el lugar, no importa la situación. Dios nos da estrategia, nos da sabiduría para poder expresarlo. Amén. Cuando nos gustamos, cuando lo vemos, cuando estamos en su presencia. ¿Vamos bien? Dice, acercándose a Él, en el versículo 4 de 1 Pedro capítulo 2, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificados, somos un edificio, dice, ladrillo sobre ladrillo, pero debemos ir creciendo, debemos ir madurando. Ya no podemos ser niños, sino que tenemos que ir creciendo. Y fíjese este detalle que dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de quién? De Jesucristo. Por eso no es lo que yo hago, no es lo que yo le puedo ofrecer. Mi justicia son como trapo de inmundicia para Dios. No le agrada. ¿Cuál es el sacrificio que fue acepto para Dios? Cristo en la cruz, Él pagó, ¿verdad? Y Dios lo aceptó, porque era perfecto, porque era un sacrificio que se tenía que dar. El Cordero perfecto, sin mancha, sin quebradura, el sacrificio perfecto, Él pagó. Entonces todo nuestro sacrificio, lo que nosotros hacemos para Dios, tiene que ser por medio de Él. Tiene que ser Él manifestándose en nosotros. Tiene que ser Él el que hable. Tiene que ser Él el que se exprese. Tiene que ser Él el de la idea. Tiene que ser Él el que ponga en nosotros esa motivación. El querer como el hacerlo produce Él.
todo lo que proviene de mí no sirve para nada. Si yo, mi motivación, si lo que estoy haciendo para Dios lo hago en la carne, no sirve para nada. Por eso la comunión, por eso la relación con Dios, con el Señor, para que mi ofrenda a Él, mi trabajo, lo que yo hago acá en la iglesia, afuera, donde sea lo que Él hace en mi vida. ¿Se entiende? Me estoy explicando. Es lo que Él hace en mí. Entonces yo lo expreso y no me estoy expresando a mí, no son mis ideas, no son mis palabras, es Él lo que hizo en mí. Amén. Por eso Dios lo acepta. Por eso lo que yo hago, lo que pueda hacer, lo que Dios hace a través de mí en la iglesia, con los chicos, en la escuelita, en la reunión de oración, en la casa de Inés, donde sea, así lo mismo les pasa a ustedes. Lo que hacemos es acepto a Dios, porque es la obra de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que expresamos. Por eso Dios recibe esa ofrenda, ¿sí? Por eso cuando actuamos en la carne, mejor no hacer nada. Mejor no hacer nada. Mejor correr a los pies de Cristo. Para que no seamos nosotros. Para que no sea yo. Porque cuando hago algo lo arruino. Porque cuando hablo meto la pata. Porque cuando quiero o tengo una idea maravillosa que Dios me dio, entonces no sirve para nada y no se lleva a cabo porque Dios no recibe ese sacrificio, esa ofrenda. Amén. Amén. Eso es lo que Pedro le decía en la iglesia. Dice el 6, por lo cual también contiene la escritura de aquí como mención la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en él, ¿cómo es? Para los que creéis, él es la piedra. ¿De quién está hablando? Cristo. Él es precioso. Él es precioso. Él es nuestro mayor tesoro. ¿Se acuerdan el tesoro en el terreno? Que uno lo descubre, va, lo vuelve a agarrar, vuelve, vende todo y compra ese terreno por el tesoro de Él. Él es todo para nosotros. Somos su iglesia, somos su cuerpo. Somos la iglesia de Cristo. Él es todo para nosotros. Y así debe ser en nuestra vida. Es precioso. Si alguna vez lo hemos visto, hemos estado en su presencia, si tenemos esa comunión con Él, podemos ver su bondad, su amor. Pero cuán precioso es Él. Y nos enamora. Y a lo último ya damos todo por Él, damos nuestra vida. Por eso ya no es más mi vida. Ya mi vida no vale, ya lo doy todo, ya me considero muerto por Él, ¿verdad? Para vivir en Él. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por eso la necesidad de predicar, porque desechan al Señor. De predicar, igualmente, a tiempo y fuera de tiempo. Personas que se van derecho al infierno, personas que no tienen al Señor. ¿Dónde van ellos? Están muertos espiritualmente. Por eso la necesidad de predicar, porque lo desechan no sabiendo, no entendiendo, porque están cegados. El versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que
que son de fe, son hijos de Abraham. Estuvimos viendo en la película de Abraham, lo seguimos viendo, la vida de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham, verdad? ¿Cuántas promesas sobre su vida? ¿Cuánto tiempo que él anhelaba no tenía hijo? Y Dios le concedió el hijo, tan deseado y esperado, ¿verdad? Tu nombre es Abraham, padre enaltecido, mas no te llamarás más Abraham, sino Abraham, que significa Padre de multitudes. Dice, mirad las estrellas del cielo, no se pueden contar, así será tu descendencia. Esas promesas están sobre nuestras vidas. Y cuanto más todas las promesas sobre Cristo, que estará sentado en el trono de David para siempre, el Hijo de Dios que le ha sido entregado todo. Somos linaje, tenemos linaje. Somos hijos de Abraham, pero somos hijos de Cristo, hijos de Dios. Amén. Hay un linaje en nuestras vidas. Un real sacerdocio. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del sacerdote? Es ministrar las cosas de Dios. Es ministrar lo que Dios nos ha concedido. Pero no podemos saber lo que Dios nos ha concedido si no estamos en su presencia. Si no tenemos su revelación. Si no sabemos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a administrar? Somos sacerdotes. Amén. Su iglesia, nosotros somos sacerdotes. Estamos por administrar las cosas del reino. Tenemos que orar, clamar, y que Dios nos revele qué fue lo que nos concedió. ¿Verdad? Para administrar las cosas espirituales, que tienen peso de lo natural. ¿Amén? Dice, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que ha sido apartado, que ha sido comprado, que ha sido adquirido, ¿verdad? Un pueblo apartado para Él. Ya no para el mundo, no, estamos en este mundo, pero no servimos al mundo. Nos movemos en este mundo, pero el sistema no nos absorbe. No nos determina la situación económica, no nos determina el presidente, no nos determina las circunstancias de esta vida. ¿Verdad? Porque fuimos apartados para Dios. Nos rige un rey. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A veces, o me pasa a mí, no sé si me pasa a ustedes, pero a veces como que caigo en esto de, no sé si menospreciar, pero tal vez olvidarme un poquito de dónde Dios me ha sacado y a dónde me ha puesto ahora. Me ha puesto en medio de su pueblo. Soy parte de la iglesia, soy parte de su cuerpo. Antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Él me lavó, me perdonó, me limpió, me perdonó, me amó, y ahora soy parte de su pueblo. Y están sobre mí sus promesas, su amor, su cuidado, su protección, su obra que sigue perfeccionándose. Amén. A veces me olvido de todas esas cosas y no recuerdo cuál es mi posición ahora. No sé si le pasa a ustedes. A veces nos pasa, ¿verdad? Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Somos pueblo de Dios. A veces el ver el universo, ver la creación de Dios, ver aún en nuestro planeta, ¿verdad? En la Tierra,
barrios, ver el río, esa majestuosidad, esa grandeza, ver la creación nos muestra el poder de Dios, todo perfectamente diseñado. Desde la cosa más grande que es, no sé, una estrella como el Sol, que hay muchas estrellas mucho más grandes, hasta la cosa más pequeñita que hay que utilizar un microscopio, cómo todo está bien ordenado y diseñado. El creador de todas esas cosas fue el que te llamó. El creador de todas esas cosas fue el que te dio vida. El creador de todas esas cosas fue el que te incluyó en su pueblo para que anuncie la virtud de aquel que te llamó. ¿Sí? Amén. A veces el trabajo, la familia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, la vida, las responsabilidades, las situaciones que pasamos, como que nos sacan un poquito de esa realidad y vivimos otra realidad que es la realidad de la tierra. Nos sacan, que no debiera pasar, porque esta es la realidad, y somos hijos de Dios. Que el creador del cielo y de la tierra fue el que nos llamó y nos puso en su iglesia y nos puso para que cumplamos su propósito. Amén. Él nos llamó. Él. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Dice que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él nos llamó, Él nos redimió y Él nos puso en su pueblo. Y somos miembros los unos de los otros. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12. El uno dirá, ¿cómo enganchó 1 Pedro con 1 Corintios? No sé, después pregúntenle a Dios. Pero lo que habla 1 Pedro, ¿verdad? Y le habla en la iglesia, que desechemos todo aquello que le hace mal al cuerpo. ¿Sí? Porque somos miembros unos de los otros. Por eso desechar toda malicia, toda maldad, todas las habladurías, toda la maldad, esas maldades chiquitas que hacemos por ahí para meterle en la zancadilla al hermano. Desechemos todo eso. Y sepamos que antes que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes que no éramos parte de la iglesia, ahora somos parte de la iglesia. ¿Verdad? Por eso, el desear estar en su presencia, el desear conocer más a Dios. A veces escuchamos hermanos su testimonio de cómo Dios, ahora vemos el cambio en sus vidas. Y yo quiero eso. Quiero que Dios se manifieste en mi vida, que me perfeccione, tener esa aventura con Dios, que Él haga cosas a través de mí, proyectos, planes, que llegar a las personas para que lo conozcan a Él. El vivir esa vida en abundancia, que está preparada, que está lista, que Dios lo hace, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro o mi estancamiento es porque no muero a mí mismo, porque a veces no dejo que Dios actúe, porque ando en la carne, ¿verdad? Entonces, pero Dios quiere hacer esta obra. Vamos a leer a partir del 1. ¿Me tienen paciencia? ¿Sí? ¿Leemos? 1 Corintios capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Podríamos hablar mucho acerca de los dones. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Dios repartió dones y el Espíritu Santo obra en nosotros. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo obrando en su iglesia, en el cuerpo. Es el Espíritu Santo que reparte dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¡Oh, qué gracia que tiene el hermano! ¡Qué ministerio que tiene el hermano! Y no es un ministerio ni es gracia. Es Dios mismo obrando en él, manifestándose. No es mi ministerio. Oh, yo tengo mi ministerio y me tengo que cuidar. Es algo que Dios me ha prestado para que yo ejerza, que Él ejerza a través de mí, ¿verdad? Pero no es mi ministerio. Porque ahí yo sigo mi ministerio y me creo algo, ser alguien. Y yo antes estaba muerto en mi delito y pecado, ¿verdad? Y ahí pierdo la humildad y pierdo todas esas cosas. Y me creo ser alguien. Pero es el Espíritu Santo que reparte dones y nos pone a trabajar en un ministerio para que podamos expresar a Cristo y Él se manifiesta a través de nosotros, ¿verdad? El 6 decía, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mi papá me decía siempre, vos no sabés hacer nada, no servís para nada, no servís para nada. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, Él me dice, yo voy a hacer a través de vos, yo te voy a utilizar. Y nos dice a todos lo mismo, ¿verdad? Él es el que lo hace. A veces andamos con Dios, no, yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Y Él, Dios mismo, es el que lo hace. El Espíritu Santo obra en nosotros. Y Él es el que se mueve en medio de la iglesia. Él es el que hace todas las cosas en el cuerpo. El 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No podemos detenernos en todos los dones, ¿verdad? La manifestación de Dios. Pero sí nos podemos detener en el versículo 11 que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios se manifiesta. Cuando nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Cuando venimos a Él y nos ponemos en sus manos, Señor, usame. Señor, acá estoy. Usame. Él pone dones en nuestra vida. Él se manifiesta. Y Él reparte. A cada uno en particular, como Él quiere. A cada uno, Dios le da dones. A cada uno. A cada uno. ¿Sintieron alguna vez que no tienen dones, que no tienen nada? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero Dios reparte. Y a cada uno de nosotros pone para el funcionamiento del cuerpo, cada uno, los dones. Hay que usarlos. Hay que pedir a Dios que nos revele, que nos diga, Señor, ¿cuál es el don? El 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo es uno. El cuerpo de Cristo es uno, ¿verdad? Y tiene, ¿cuántos miembros? Muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un cuerpo. Por eso nos necesitamos. Por eso necesitamos al hermano. Por eso necesitamos a todos. Porque entre todos formamos el cuerpo de Cristo. Yo cuando me sacaron la vesícula ya no estoy entero. Te falta algo. Y me decía, Miguel me decía, yo cuando apenas me operaron dormía así y sentía que me faltaba algo. ¿Sí o no? Pero es feo, ¿no? Cuando te amputan un miembro, ya no funciona el cuerpo de la misma manera, ¿verdad? Qué ejemplo tan básico, pero es verdad. Cuando falta un miembro, nos tiene que doler, nos falta algo, no podemos funcionar de la misma manera, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. No funcionamos de la misma manera, porque entre todos los miembros formamos el cuerpo. De ahí la pregunta que viene, no, por ahí no me corresponde hacerla, pero ¿por qué cuando hay que preparar algo siempre somos los mismos? Siendo que nos falta miembros del cuerpo para funcionar mejor y hacer la cosa mucho mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Si somos un cuerpo. Cuando hay una tarea de evangelismo o lo que sea, el cuerpo se tiene que manifestar, y tiene que obrar, y tiene que hacer. No me corresponde a mí hacerlo, pero bueno, ya que estamos, digamos. Total, no estoy hablando puntualmente, sino que estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera el oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El hermano que está en rebeldía sigue siendo parte del cuerpo. Por eso no debemos apartarlo, sino en amor corregirlo, buscarlo, orar por él, pedir a Dios que tenga misericordia, que el hermano reaccione, ¿verdad? Porque por más que te rebelde, por más que no quieras estar en su lugar, sigue siendo parte del cuerpo. El pie, si se revela y no quiere ser parte del cuerpo, sigue siendo parte del cuerpo porque está pegado, ¿verdad? Por los ligamentos, por los huesos, por las articulaciones. Sigue siendo parte del cuerpo. Por eso no podemos desechar a ningún miembro, porque es parte del cuerpo. Amén. Orar, pedir por el hermano, estar soportando, poniéndole el hombro. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Cada uno de nosotros, Dios nos ha colocado en ese lugar, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y somos parte del cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza o los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aún las partes más feas de nuestro cuerpo, por decirlo de una manera, son necesarias. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos. Todos. Por eso no hay que sentirse inútiles o sentirse fuera del cuerpo. Porque si estamos en el cuerpo de Cristo, si Dios nos ha colocado aquí, es para que funcionemos todos juntos. Y todos nos necesitamos. Necesitamos de nuestro hermano.
necesitamos que esté a nuestro lado, necesitamos que esté, porque si no nos dolemos, ¿verdad? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Verdad? Esto de faltó el hermano. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿Le habrá pasado algo? Orar por ese hermano, llamarlo, mandarle un WhatsApp, preocuparse, ir hasta la casa, visitarlo, buscar. Porque cuando nos falta un miembro, nos falta algo. Cuando falta alguien, nos falta algo. No podemos funcionar perfectamente, porque nos falta un miembro. Nos tiene que doler, nos tiene que impactar, nos tiene que pasar algo, ¿verdad? Nos tiene que pasar algo, porque no estamos funcionando como Dios quiere que funcionemos, porque nos falta un miembro, nos falta una parte. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro se goza, todos los miembros con él se gozan. Llorar con los que lloran. Y debemos reír con lo que ríe. Alegrarnos cuando alguien está bien, que Dios le ha añadido cosas, ¿verdad? Que Dios lo bendijo, nos alegramos, nos gozamos. Pero aquel hermano que está triste, que está padeciendo una enfermedad, una pérdida, llorar con el hermano. Estar ahí poniéndole el hombro, sosteniéndolo, alentándolo, orando por él. Amén. Porque si mi hermano se cae, ya no voy a funcionar de la misma manera, como cuerpo. Porque un miembro no va a estar, no va a funcionar. Entonces nos dolemos, entonces padecemos juntamente con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular, miembros, cada uno de nosotros. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos, procurar todos los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí Pablo se introduce en el capítulo 13 que habla del amor, ¿verdad? Porque todo lo que hagamos tiene que estar completamente lleno de amor. Tiene que ser algo lleno de Cristo, lleno de su amor, de su bondad, de su misericordia. Todo lo que hagamos tiene que ser una expresión de Él. No nuestra carne, no nuestro deseo, no lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. ¿Verdad? Por eso desechar todo aquello que nos estorba, el pecado, que nos asedia, todas aquellas cositas, la maldad, la malicia, el hablar mal del hermano. Porque somos un cuerpo, somos miembros cada uno de nosotros. Estamos unidos por las coyunturas, por los tendones, por la piel, por los huesos. Depende cada uno de donde estés, estamos todos unidos y somos parte del cuerpo de Cristo. Somos un pueblo adquirido, una nación santa. Somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis habla de porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? El rey es el que gobierna, el que hace expandir en este reino terrenal el reino de Dios. Estamos para administrar lo gubernamental, el gobernar las cosas de Dios, porque somos su iglesia, somos sacerdotes,
para administrar todo lo espiritual, todo lo que los dones, los talentos, todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, para administrarlo. Pero si no desechamos todo eso y empezamos a crecer, a madurar, a saber que estamos con un propósito y no es nuestro propósito, es un propósito. Que tenemos un ministerio, pero no es nuestro ministerio, es un ministerio. Que tenemos una verdad, pero Él es la verdad. Que hay un camino, pero Él es el camino. Y eso es lo que le debemos decir al mundo. ¿Verdad? Pensar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El crecer. El crecer. A veces decimos, ¿por qué? ¿Cuál es el crecimiento de la iglesia? Las personas que están en número. El crecimiento de la iglesia es el crecimiento de Cristo en cada uno de nosotros. El madurar, el crecer espiritualmente. El que el hombre nuevo, la mujer nueva pueda crecer a la estatura, a la plenitud, a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Y no le tengamos miedo a la palabra perfección, porque nos habla de hacer aquello por lo cual Dios nos ha llamado de forma perfecta, de forma de como Él nos dijo que lo hiciéramos. Una herramienta que es perfecta para un trabajo es aquella que cumple su función, para lo cual ha sido creada. Y la perfección es que nosotros anunciemos la virtud de la que nos llama. Que anunciemos, que lo demos a conocer. Porque somos su iglesia, porque somos su pueblo. Porque somos su pueblo. Amén. Amén. Padre, gracias. Aquel que nos amó